La meditación la he titulado Honra y Merecido. Es una historia bastante conocida por nosotros, pero en esta mañana vamos a sacar tres aspectos para aplicarlos a nuestra vida. En el libro de Segunda de Reyes, capítulos 6 y 7, está en el contexto de una invasión de los sirios al pueblo de Israel. Dice el versículo 24 del capítulo 6, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y la sitiaron hasta que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata, y la cuarta de un cabo de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Entonces vemos que la situación era bastante crítica. Yo creo que ninguno de nosotros ha pasado por una circunstancia tan adversa. Y bueno, el pueblo de Dios está llamado a pasar por un tiempo de angustia. Y una de las cosas que me llama la atención aquí es que el pueblo de Israel en aquel entonces, por causa de la desobediencia, le tocó pasar por muchos momentos difíciles. Y este fue un momento muy crítico, porque nosotros sabemos que el pueblo de Israel, el Señor le había señalado una alimentación donde sabían cuáles eran los animales limpios y los inmundos, y aquí se estaban comiendo las cabezas de los burros. Los burros son unos animales menos comestibles, aunque en la actualidad ya algunas personas se los comen, pero me imagino que en aquel tiempo no era comestible como ahora, y la gente compraba la cabeza, o sea, la parte más difícil, al menos comestible, se la comían. Y aquí dice también que el estiércol de la paloma, o sea, algo inmundo, bueno, algunos investigadores dicen que posiblemente eran unas raíces, que no era literal, pero la mayoría de los eruditos dicen que era literal, que se comían el estiércol de la paloma, o sea, que se está refiriendo a estiércol de paloma. Y ahí mismo encontramos también que una mujer se estaba quejando donde el rey porque habían acordado comerse un hijo de una y el día siguiente el de la otra, y la otra después no había aceptado. Entonces, mis hermanos, es algo tremendo, ¿cierto? ¿A qué circunstancias nos puede llevar el pecado? Porque todo fue por causa de la desobediencia. Traemos a nuestra memoria la experiencia del hijo pródigo, ¿cierto? Cómo deseaba comerse la comida de los cerdos. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos en contra de la voluntad de Dios, las circunstancias o el pecado, la desobediencia y la rebeldía nos llevan a circunstancias inesperadas. Entonces llama la atención porque ahora esta mujer se acerca a quejarse del rey, y el rey ahora se rebeló, fue contra el siervo de Dios. Y dijo el versículo 31, y dijo así mismo Dios, y dijo, así me haga Dios, así me haga y me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Saad, quedare sobre él hoy. Entonces las culpas se las echaron a Eliseo, al siervo de Dios. Nos acordamos de la experiencia de Elías, ¿cierto? Cuando las sequías, también las culpas se las echaron a Elías. Entonces el mundo, en algún momento de la historia, también pues sabemos que le echará las culpas al pueblo de Dios cuando la crisis arrecie sobre la tierra, por todas las cosas que están pasando y las que van a pasar. Al final pues las culpas se las van a echar al pueblo de Dios. Pero aquí, bueno, el profeta Eliseo tenía la protección divina, y el Señor le mostró que iban en busca de él, y se prepararon para recibir a este hombre que lo iba a capturar. Y ahí en el versículo 1 del capítulo 7
Eliseo dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a esta hora valdrá una medida de flor de harina, un ciclo, y 2 medidas de cebada, un ciclo, en las puertas de Samaria. Y un príncipe, sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, mira, si Jehová hiciese ahora una ventana en los cielos, será esto así, dijo. He aquí, tú lo verás, dijo entonces el profeta, tú lo verás como tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces, aquí encontramos que para este hombre, para este príncipe, eso era imposible que sucediera, ¿cierto? Había una duda o una incredulidad tremenda en las mentes de las personas, como también lo está viendo hoy. Hoy la gente ya no quiere creer en Dios. Incluso personas que profesan cristianismo ya no creen en la segunda venida de Cristo. Y bueno, aquí el pueblo donde yo vivo es un pueblo pequeño y, como se dice, lo tenemos pateado por todas las esquinas. Y ahí ya la gente ya no quiere ni ir a una invitación porque ya la gente sabe lo que va a escuchar, porque es que ya la gente conoce. Entonces, pero la gente se ha vuelto incrédula. Y eso es a nivel general. Hay mucha incredulidad en la humanidad como resultado de la rebeldía. Y ve que este hombre no creyó la voz del profeta. O sea, el profeta lo tenían en poco. Como también puede estar sucediendo hoy, donde se tiene en poco la palabra de Dios, se tiene en poco lo que la Biblia está anunciando. Y aquí el profeta se le menospreció. Entonces el profeta dijo, bueno, tú lo vas a ver, pero no vas a comer de eso. Y llama la atención, y aquí donde vamos a llegar a la parte de la reflexión, porque dije que el título era Honra inmerecida. Y bueno, una persona leprosa en ese tiempo era una persona apartada de la sociedad, era una persona que no se tenía en cuenta porque su lepra era causa de pecado. Y bueno, quizás lo menos esperado era que Dios iba a utilizar a leprosos para que fueran honrados, para que fueran los héroes de ese entonces. Creemos que en este tiempo el Señor también nos ha llamado a nosotros, hoy quizás nosotros estamos representando a esos leprosos porque por causa del pecado nosotros representamos también a esos leprosos. Y de pronto en este grupo habemos personas no preparadas intelectualmente, personas que de pronto no somos consideradas, no somos honradas porque no tenemos un título, porque no somos reconocidos, pero el Señor puede utilizarnos a nosotros, personas insignificantes, para que su nombre sea glorificado. Entonces dice el versículo 3, que habían 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al ejército de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si no, y si nos tienen la muerte, moriremos. Después de todo, pues estamos condenados a muerte. Entonces se levantaron, pues en principio de la noche, para irse al campamento de los sirios. Y al llegar a la entrada del campamento de los sirios, no había allí hombre, porque el Señor había hecho su obra. Que en el campamento de los sirios se oyeran estruendos de carros, ruidos, caballos y estrépito de grandes ejércitos. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron, huyeron, al hacer dejando sus tiendas, caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Entonces ya Dios había peleado por su pueblo a pesar de su incredulidad, a pesar de su rebeldía.
Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, encontraron una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestiduras, y fueron y la escondieron y volvieron y encontraron otra tienda y allí también había lo mismo, y tomaron y fueron y escondieron, y se dijeron el uno al otro: no hacemos bien hoy, es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta la luz de la mañana nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las nuevas a la casa del rey. Entonces, mis hermanos, qué privilegio, ¿cierto?, para estos hombres que eran leprosos, que estaban apartados de la sociedad, y ahora ellos son los héroes, ahora ellos son los que encuentran la gran bendición. Entonces aquí hay tres pensamientos que queremos compartir en esta mañana para este nuevo año en el cual ya estamos avanzados. Número uno es que debemos confrontarnos con nosotros mismos. Estos cuatro hombres estaban allí viviendo su vida de leproso, allí en la puerta, sin hacer nada porque somos leprosos, estamos condenados. Pero ese día se confrontaron con su propia realidad, se dieron cuenta que realmente pues no eran nada, pero que podían hacer algo. Este nuevo año, para que nosotros mejoremos en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que confrontarnos con nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Qué he estado haciendo hasta aquí? ¿Y qué puedo hacer más? En todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Pero ese ¿qué puedo hacer? Debe ser en las manos de Dios. Es que muchas veces nosotros queremos hacer, pero por nosotros mismos. Y saben, yo leí un pensamiento que dice que el fracaso del hombre es la oportunidad de Dios. Dios se da cuenta, cuando nosotros reconocemos que no podemos hacer nada, como lo dice la palabra de Dios: separados de mí, nada podéis hacer. Y que nuestros frutos no son verdaderos, son silvestres. Cuando tratamos de hacerlo con nosotros mismos, entonces Dios obra. Y no sé cuántas derrotas, cuántas victorias no hemos podido ganar, porque hemos tratado hasta de haciéndolas por nuestra propia cuenta, ¿cierto? Entonces, hoy, como estos leprosos, tenemos que confrontarnos con nosotros mismos y de pronto decir: bueno, hasta hoy, como esposo, he fracasado. No he sido el mejor esposo en este año que pasó. O como esposa, o como trabajador, no he sido el mejor trabajador. No he sido el trabajador más honrado, el más honesto, el más dispuesto a ayudar. O de pronto también en mi vida espiritual, hasta hoy no he sido el mejor miembro de iglesia. He estado así aquí en la puerta. Me quiero colocar en tus manos para ser honrado, para hacer algo a favor de tu causa, o para que tú hagas algo a través de mí a favor de tu causa. Entonces el punto número uno es confrontarnos con nosotros mismos, ver nuestra realidad, lo que hemos sido, lo que somos hasta hoy. Y el punto número dos es que ellos dijeron: vamos a pasar a las filas de los sirios. O sea, el punto número dos es que debemos arriesgarnos. Hay veces que nosotros no crecemos, no prosperamos porque no atrevemos a arriesgar nada. De pronto yo he estado viviendo de una venta de empanadas, pero vivo alcanzado porque las empanadas no son suficientes y no me atrevo a cambiar de negocio, no me atrevo a escuchar otra propuesta. Hemos vivido la experiencia de gente que no quiere salir de donde está. Yo tengo un familiar muy cercano que tiene la oportunidad de privilegio porque tiene una hija que es administradora de una olímpica y se la quiere llevar para donde quiera que va, pero la mamá no quiere, y ahí está viviendo una vida triste porque simplemente dice que ella de su terruño, de su casa no sale. Y conozco mucha experiencia de gente así, que se les ofrece una oportunidad. Yo le digo, por ejemplo, a mi esposa: bueno, nosotros estamos aquí en el pueblo, estamos bien dentro de lo normal, pero si se nos ofrece una mejor oportunidad, estamos dispuestos a arrendar, a vender, a irnos para otro lugar. Pero hay gente que no está dispuesto a hacerlo. Cuando estuve por allá por las aguas, visité un lugar
en Magdalena, que se llama Peladero, y realmente es un peladero en todos los aspectos. Allá para sembrar un palo de limón hay que cobar y sacar la tierra y traer tierra a otra parte y echar allí para que el palo de limón se pueda pegar. Y yo le decía al hermano, de Ñapa la iglesia era una iglesia de 30 miembros y actualmente hay dos miembros que están activos. Entonces yo le decía a los hermanos, pero ustedes qué hacen aquí, si estaban aquí es por el grupo y el grupo no prospera, un año más quédense aquí, pero si no pasa nada, váyanse para otra parte, hermano. Y desde ayer la hermana me decía, hermanito, sí es verdad, hermanito, pero mi esposo cuando le dicen que salga de aquí le da rabia. Entonces, mis hermanos, hay muchas veces que no estamos dispuestos a arriesgar. Y dice un dicho callejero, un proverbio callejero, que el que no arriesga un huevo nunca va a tener un pollo. Entonces encontramos aquí que estos hombres se dieron cuenta que no tenían mucho que perder y se arriesgaron a pasar al campamento enemigo y con la fortuna que ya sabemos, el Señor había hecho la obra. El Señor quiso honrar a estos hombres despreciados por su condición, porque los que estaban en buenas condiciones eran incrédulos como este príncipe. Los que estaban en condiciones para hacerlo habían desconfiado de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando los hombres callan, las piedras hablan, ¿cierto? Y aquí salieron estos hombres a estar dispuestos a ir a pasar la línea. Y bueno, creo que este nuevo año nosotros, el Señor nos está llamando a que nos atrevamos a pasar del otro lado, a pasar la línea, a arriesgarlo, porque el Señor es quien hace la obra. Y entonces, lo número 3, lo más importante, que también sucede en nosotros, ¿cierto? Es que estos hombres, cuando encontraron la huaca, como se dice, cuando encontraron la bendición, comieron, bebieron y escondieron, o sea, pensaron en sí, al principio pensaron en ellos mismos, que es también lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando encontramos la bendición, empezamos a pensar en nosotros mismos. Y los que están allá comiendo cabeza de burro y estiércol de paloma, ellos verán a ver, pero yo aquí me estoy comiendo la pulpa pura del grano fino. Entonces, es lo que se da en el mundo, ¿cierto? El que tiene, no le importa el que no tiene, y entre más tiene, mejor quiere estar. Pero se olvida que hay mucha gente con hambre. Ahorita para el 31, para el 25, me invitó una hermana mía que vino de Canadá a la casa del hijo. Y bueno, hicieron su banquete, nos invitaron. Y bueno, ahí uno escucha diferentes conversaciones. Y una de las conversaciones que yo escuchaba que me daba tristeza es que la gente actualmente tiene muy de moda los perros, ¿no? Hay hijos perrunos. Y una sobrina me decía, hablando con otro, bueno, que ahorita la última consulta que le hice a la perrita, pagué 200,000 pesos en la última consulta. Entonces, sí, la gente está muy preocupada por sí mismo y cada quien piensa en sí mismo. Si yo tengo para hacer una casa de 3, 4 pisos, no me importa que el otro esté viviendo en el suelo. Ahorita que estuvimos en Barranquilla con el grado de la niña, o en Cartagena, perdón, salimos a dar una vuelta por ahí por los muros, y en esos muros tienen unos huecos, y ahí había gente durmiendo en esos huecos, había muchos indigentes por las calles. Y bueno, quizá hay mucha gente que de pronto pudiera hacer algo, por lo menos darle un almuerzo, un desayuno a una gente esa, pero no lo hace porque cada quien está pensando en su propio bienestar. Y al principio los leprosos dijeron así, pero luego dijeron, no es bueno lo que estamos haciendo. Hay gente comiendo cabeza de burro y estiércol de paloma. Vamos y extendamos la bendición. Así que, mis hermanos, el tercer aspecto que debemos hacer en este año es bendecir a la gente. Bendecir no solamente con la palabra de Dios,
porque yo sé que estamos dispuestos a ir a cualquier lugar a llevar la palabra de Dios. Pero ¿cuán dispuestos estamos nosotros a llevarle alimento al mendigo, a darle abrigo al desnudo, a darle un techo al que está durmiendo en la calle? Es lo más difícil. Yo les decía en una de estas reuniones a ustedes que acá se formó un grupo de oración, así como este que tenemos aquí, y todas las mañanas los hermanos se unen a las 5 de la mañana y se han propuesto a hacer obra de caridad, a visitar. Y bueno, encontramos un señor que está solito y se propusieron llevar alimentación a ese señor todos los días. Y ahora el asunto es que no todos están dispuestos a tomar el señor una semana. Entonces, cuando uno dice, bueno, ya yo cumplí esta semana, pero no hay quien el otro para llevar la alimentación. Y bueno, ahorita se añadió otro señor, un hermano de la iglesia, que se le murió la esposa hace unos 5 días, y ahora también toca atender a ese hermano. Y aquí es la parte más difícil de encontrar quién se responsabiliza de esa persona que necesita que se le prepare la comida, porque ya son personas muy ancianas, de quién se encarga de lavar las ropas a esos señores. Esa es la parte más difícil de manejar en la iglesia, porque muchas veces no estamos dispuestos a compartir la bendición. Entonces, que en este año, mis hermanos, estemos dispuestos o nos paremos frente al espejo que hemos sido hasta hoy, arriesguemos a pasar la línea del otro lado, y cuando estemos del otro lado, si tenemos el privilegio y la gran bendición de ser bendecidos, entonces no nos quedemos nosotros solos con la bendición. Estemos dispuestos a compartirla, porque sabemos que hay mucha gente comiendo cabeza de burro y estiércol de paloma en este tiempo. En el aspecto material y también en el aspecto mental, hay mucha gente comiendo basura. Hay mucha gente detrás de la vulgaridad, de la música, del celular, comiendo basura. Y es necesario que nosotros nos pellizquemos y también podamos llevarle la bendición. Así que, aún como grupo, yo les hice la última vez que compartía, aún como grupo deberíamos hacer un proyecto donde nosotros podamos convertirnos en una bendición. De pronto dentro de nuestro grupo puede haber personas pasando necesidad, y qué bueno que nosotros tengamos un banco, un ahorro, un banco para ayudar a una persona que está comiendo cabeza de burro. Entonces, que la gracia de Dios sea abundante en este año, y que estemos dispuestos a dar estos 3 pasos, y que el Señor nos ha llamado para honrarnos a nosotros, que representamos a estos leprosos, que nos hemos atrevido a dejarnos colocar en las manos de Dios para encontrar el tesoro de la bendición de la palabra de Dios, pero que esa palabra de Dios también muchas veces nos trae bendiciones materiales, y el único propósito es compartir con aquellos que están en una verdadera crisis. El Señor nos bendiga.